Saludos a todos. Hoy voy a estar discutiendo un tema en particular. Esto es para el curso EDUC 8130 por la doctora Aurora Graniela. El tema que escogí se llama la terapia centrada en el cliente. Esto es por Carl Rogers. Se publicó en el 1951 este libro. Y algo que me interesa es que originalmente este libro se dirige al campo de la psicología, porque es un libro sobre la terapia centrada en el cliente. Pero eventualmente este libro se volvió un clásico también dentro del campo educativo en currículum. Y eso es algo sumamente importante, percibir cómo un conocimiento que es específico para la psicología eventualmente se adapta a otro campo, como por ejemplo en este caso en currículo, en el campo educativo. Me parece sumamente fundamental que para comprender la terapia centrada en el cliente tenemos que dar un breve trasfondo histórico sobre cómo surge el pensamiento humanístico, para eventualmente entender por qué surge la terapia centrada en el cliente. El segundo punto que vamos a discutir es reconocer las implicaciones del modelo de Carl Rogers y su pertinencia en aspectos individuales e interpersonales. El último punto que vamos a discutir es relacionar el pensamiento humanístico en las experiencias educativas, es decir, por qué este libro, por qué este modelo es importante en el salón de clase. Ok, antes de comenzar con el tema, me gustaría mostrarles esta imagen y que ustedes me digan qué realmente ven ahí. ¿Ven una persona joven o ven una persona en edad avanzada? Depende cómo la persona lo ve. Por ejemplo, si vemos esta área aquí, podemos ver la boca de la persona, la nariz y los ojos de la anciana. Pero también podemos ver una persona joven, por ejemplo, esta sería la oreja, esta sería la nariz y las pestañas. Lo importante de brindar este dibujo a ustedes es para demostrar lo que consideramos perspectiva. Por mucho tiempo se asumía que todo el mundo tenía la misma perspectiva, es decir, que todo el mundo veía todas las cosas de una manera objetiva. Esto eventualmente cambió con los pensamientos y los escritos de René Descartes para eso del siglo XVII. Él fue de los primeros en mencionar que la experiencia básicamente moldea la perspectiva de la persona. Él decía que el juicio corrige la percepción de la vista. Inclusive los colores, mencionaba Descartes, eran influidos por el estado emocional de la persona. Es decir, que no todo el mundo percibía el mismo color a lo mejor de la misma manera, inclusive no percibían el mismo evento de la misma perspectiva. Y por ende la ciencia occidental comenzó a distinguir entre la visión biológica, que es lo que está ahí, por ejemplo una pizarra de color blanca, eso es lo que está ahí, pero luego entra el juicio cultural, que básicamente es lo que le da el sentido a eso. Más adelante vamos a dar un ejemplo de cómo eso se visualiza en otras culturas. Para entrar en el trasfondo histórico, vamos a discutir sobre cómo surgió el pensamiento psicológico y lo que se conoce como la ciencia de la psicología, que aunque muchas personas no consideran la psicología como una ciencia, pero en este caso vamos a considerarla como una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una metodología, por ende podemos obtener resultados de manera sistemática. Wilhelm Wundt, él era un alemán, a él se le conoce como uno de los padres de la psicología moderna y su método se fundamentaba en lo que se conoce como la introspección. La introspección básicamente se enfocaba en tú expresar tus pensamientos, tus experiencias, tus emociones. Es decir, la psicología para Wundt se basaba en los procesos mentales, en las cogniciones. Esto cambió eventualmente con el surgimiento del conductismo, que aquí tenemos la foto de Skinner y tenemos a
Watson, que fueron dos de los propulsores de este pensamiento, y ellos estaban en contra de lo que decía originalmente Wilhelm Wundt. El conductismo implanta otro pensamiento sobre la psicología. El conductismo expone que la psicología no tiene nada que ver con las cogniciones, es decir, con los procesos mentales. La psicología lo que tiene que ver es con el comportamiento del humano. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano es lo único que podemos medir. No podemos medir las cogniciones o las emociones. Por ende, para el conductismo lo que es realmente importante es la conducta. Inclusive el lenguaje para el conductismo es comportamiento. Dicho esto, inclusive este paradigma llevó estos conocimientos a otro nivel, y por ejemplo Skinner a través del conductismo pudo evidenciar que a través de la recompensa del conductismo podemos enseñarle a los animales, en estos casos 2 palomas, a cómo jugar ping pong. Y aquí tienen el link que lo pueden acceder en el PowerPoint que le envié a través del correo electrónico. Pero eventualmente surgen diferentes problemas en la psicología, en este caso en el conductismo. El conductismo realmente creía o asumía que la psicología podía medir el comportamiento humano muy similar a como lo hacen otras ramas de conocimiento como la física. Es decir, en la física podemos medir cuánto se tarda un objeto en caer, podemos medir la fricción de un objeto con otro objeto, etcétera, etcétera. Por ende, estos científicos en el conductismo asumían que la psicología podía predecir el comportamiento igual a como lo hace la física. Y este pensamiento perduró por mucho tiempo. Sin embargo, esto comenzó a caer cuando surge el humanismo. El humanismo decía lo contrario. El humanismo decía no, el ser humano es mucho más complejo que un objeto inerte, como decir una piedra cayendo en caída libre, etcétera. Y estos fueron algunos de los pensamientos que surgieron con el humanismo. Y inclusive los humanistas rechazaron la idea de Freud, que establecía que el libre albedrío no existía y que nuestro comportamiento era básicamente la fuerza del inconsciente. Como mencionamos, personas como Carl Rogers y como Abraham Maslow, que tenemos en esta foto, estaban en desacuerdo con el pensamiento conductista. Más adelante, personas como Viktor Frankl, que también se ha mencionado en la clase, que escribió este libro El hombre en busca de sentido, sumamente interesante este libro, y personas como Martin Seligman, que escribió este libro también, que se le conoce como al fundador de la psicología positiva, también se han clasificado dentro de la escuela humanista. Ok, ahora vamos a comenzar con lo que es la terapia de Carl Rogers. La tesis principal de Rogers es que todo el mundo eventualmente crea lo que él llama la voz del yo. Es decir, el yo es nuestra identidad. Y él menciona que esto se desarrolla desde que el infante comienza a adquirir el lenguaje a través de los símbolos. A la vez que una persona va adquiriendo el lenguaje, pues la persona va formulando una idea de su persona o a través de su yo, lo que Carl Rogers llamaba la voz del yo. Pero para Rogers, en muchas ocasiones nuestro comportamiento y personalidad sobre algo o alguien no es consistente con la experiencia. Es decir, en muchas instancias, digamos, yo creo en algo, pero esa creencia que yo tengo no se basa en algo que yo pude confirmar a través de la experiencia, sino que yo lo considero cierto porque a lo mejor lo leí o porque una persona me lo enseñó a mí y yo lo adapté. Y el problema de esto, según Carl Rogers, es que en muchas ocasiones tenemos definiciones, tenemos conceptos erróneos de nuestra persona y no son porque la hemos confirmado a través de la experiencia, sino porque otras personas la implantó
en nuestro yo, en nuestra persona. Ok, este es el modelo, el famoso modelo de Carl Rogers de la terapia centrada en el cliente. Estos dos círculos, lo que menciona Rogers es cómo él visualiza una mente en estrés, es decir, la psiquis de una persona en donde hay un conflicto de lo que la persona cree y lo que la experiencia le dice. Y me explico. ¿Qué pasa? Este primer círculo es lo que él considera como el yo, o sea, es lo que yo creo que es realmente cierto. Pero esto es bien importante, que esto que yo creo no está confirmado con la experiencia, sino que este pensamiento, este valor fue implantado por una persona, por una ideología o por algo que yo obtuve a través de la información, pero que yo no sé si realmente es cierto porque nunca he tenido la experiencia. Sin embargo, lo he aceptado inconscientemente como verdadero. Eso es una asunción. En este espacio están los valores y conocimientos que yo sé que realmente son verdaderos. ¿Por qué? Porque no solamente yo lo adapté de otras personas, sino que yo pude corroborar ese conocimiento a través de una experiencia. En este segundo círculo tenemos lo que va en contra de lo que yo creo. Es decir, en este primer círculo, como he mencionado, está lo que yo he adaptado como verdadero, pero que no está fundamentado en ¿qué? En la experiencia. Ahora, en este círculo tenemos lo que va en contra de mi yo, pero que permanece en el inconsciente. ¿Y por qué permanece en el inconsciente? Porque está en contra de lo que yo creo. Es decir, en este círculo van a estar todo el conocimiento que contradice la creencia distorsionada que yo adquirí por medio de otras personas. Y ahora vamos a dar un ejemplo de esto. Digamos que yo me considero una persona que soy malo en la tecnología. ¿Pero por qué yo me considero que soy una persona mala en la tecnología? No es porque yo lo he evidenciado a través de la experiencia, sino porque una persona me lo dijo. Y yo adopté esa creencia distorsionada. ¿Y qué pasa? Yo asumí esa creencia y un día tuve una experiencia con la tecnología y dio a suceder que esa experiencia fue una experiencia negativa. ¿Y qué pasa? Pues automáticamente yo digo, exactamente, ¿ves? Yo soy malo en la tecnología porque yo sabía desde primera instancia que yo era malo en la tecnología. Pero Rogers decía que había un problema. Él decía que en algún momento la persona podía tener una experiencia que contradecía la creencia distorsionada. Es decir, en este ejemplo lo vemos de esta manera. Logré arreglar el celular sin la ayuda de un técnico. Pero ¿qué pasa? Mi creencia del yo es que yo soy malo en la tecnología. ¿Cómo es posible que yo pude arreglar mi celular sin la ayuda de otra persona si yo soy malo en la tecnología? Esto es lo que yo he aceptado en mi yo en toda mi vida. Pues Rogers decía que entonces ahí es que comienza el estrés psíquico de la persona. Él le llamaba a esto subcepción. Subcepción es lo que él otorgaba cuando hay un conflicto de lo que yo creo a lo que me pasa en la experiencia personal. Y en este caso, yo creía que yo era malo en la tecnología, pero tuve una experiencia que está en contra de mi creencia. Y esto es lo que él llama subcepción, que es muy similar al concepto de disonancia cognitiva por Leon Festinger. ¿Y qué pasa? Luego de la terapia centrada en el paciente, Rogers menciona que la mente de una persona se supone que se visualice como este modelo. Ahora, el yo está más entrelazado con la experiencia. ¿Por qué? Porque a través de la terapia lo que Rogers quería es que la persona confirme si lo que tú crees está basado en la experiencia y que no es una creencia distorsionada de lo que a lo mejor tú asumiste a través de la interacción con una persona o a través de algo que leíste. Ese era el objetivo principal de la terapia de Rogers. Y utilizando el ejemplo de la tecnología, él menciona que deberíamos formular lo siguiente. En vez de decir que yo soy malo en la tecnología porque alguien me lo dijo, lo que la terapia me hizo comprender es que me percaté
que mis padres o a lo mejor otra persona sentía que yo era malo en la tecnología y eso tenía un valor negativo en ellos, porque para ellos uno tiene que ser bueno en la tecnología y como para ellos me veían que yo no era bueno en la tecnología, me decían que yo era malo en la tecnología, pero era una suposición, no era un hecho. Por ende, la terapia se supone que ayude a la persona a percatarse de lo que realmente es verdadero. ¿Y qué pasa? Ahora, en este espacio que tenemos entre los dos círculos, es el conocimiento que tenemos porque lo hemos evidenciado a través de la experiencia. Por ende, en muchas ocasiones no demostré tener conocimiento en los aparatos electrónicos, pero no significa que siempre yo iba a tener una mala experiencia con la tecnología. Exponent y Rogers siempre va a quedar un espacio que no podemos evidenciar a través de la experiencia. Es decir, siempre vamos a tener ideas, tener conceptos y valores que no hemos evidenciado o corroborado a través de la experiencia, pero que el espacio es mucho menor de aquel que sí hemos evidenciado a través de la experiencia. Por ende, Rogers decía que eventualmente tenemos que entender que muchas de las ideas que tenemos no están basadas en la experiencia y a través de la experiencia podemos entendernos mucho mejor. Ok, lo importante de la terapia de Carl Rogers es que la realidad no es un concepto universal. No todo el mundo comparte la misma experiencia y no todo el mundo tiene la misma percepción de un mismo evento. Y un ejemplo para evidenciar esto es el concepto de tiempo. Nosotros, cuando digo nosotros, es a la sociedad occidental, vemos el tiempo como algo que está al frente de nosotros. Por ejemplo, qué lejos veo el día de mi graduación. Pues algo que lo veo al frente. Sin embargo, vemos el pasado en algo que ya sucedió y que no podemos hacer nada con esto. Por ende, lo vemos que está detrás de nosotros. Aunque parece una idea sencilla, no es una idea universal. Por ejemplo, una sociedad que vive en los Andes, que se llaman los Aymaras, ellos no tienen la misma percepción del tiempo que la sociedad occidental, como en nuestro caso. Ellos no ven el futuro al frente de nosotros y tampoco ven el pasado como algo que ya pasó, algo que ya sucedió. Ellos ven el pasado al frente. ¿Por qué lo ven al frente? Porque el pasado ya sabemos cómo sucedió. Por ende está al frente de nosotros, lo podemos ver. Sin embargo, el futuro, como es incierto, no sabemos cómo será el futuro, es desconocido, está en la parte de atrás, porque lo que está detrás de nosotros no lo podemos ver. Por ende, para esta sociedad, el concepto de tiempo es sumamente distinto al de nosotros en el mundo occidental. Y este es un ejemplo de cómo la percepción, la experiencia es sumamente distinta dependiendo de la sociedad o la cultura. Por ende, si no tenemos acceso a una realidad absoluta, que realmente es real o que realmente es verdadero. Y para contestar esta pregunta me parece muy importante exponer este pensamiento de Viktor Frankl, que como se mencionó es uno de los educadores que pertenecen a la escuela humanista. Él dice que cuando no podemos cambiar una situación, entonces somos retados a cambiar nuestras actitudes ante esa situación. Y me parece que es algo sumamente significativo en estos momentos de emergencias como el que estamos viviendo ahora por el virus. Espero que hayan aprendido algo y le puedan sacar provecho esto en su vida personal.